Amigas y amigos del canal, pues hoy tenemos un vlog más que no se pueden perder porque, como pocas veces lo hacemos, pero ya lo estamos haciendo más, salimos a dar la vuelta de pata de perro y en esta ocasión es a venir a conocer un lugar aquí en la Condesa, en la Ciudad de México, que es una librería independiente que tiene libros de todo tipo, pero de esas joyas que estamos buscando siempre querer tener. Se llama Antonia y vamos a conocer a su creadora, vamos a conocer su historia y bueno, pues no se lo pueden perder, así que quédense. Comenzamos. Caminando por las calles de la Condesa, aquí en Ciudad de México, vamos a encontrar un lugarcito sensacional en el 67A de la calle Antonio Sola. Se trata de la librería Antonia, la oficina del libro, un espacio verdaderamente acogedor, una casa transformada en santuario librero, amigas y amigos, donde desde que entra uno le recibe esta sensación, este apapacho de que entre libros, letras y otros habitantes, por ejemplo, aquí podemos ver a Tronquitos, el gato, bueno, uno de los dos gatos favoritos del lugar. Y bueno, gente sensacional, por ejemplo, Andrés, Galia, que aquí, hola Galia, nos van a poder acompañar en este viaje y hoy vamos a conocer, tenemos esta entrevista con su fundadora, su creadora. Se trata de una mujer interesantísima y bueno, vamos a platicar con ella. Amigas y amigos, pues estamos aquí con nada más y nada menos que Selva. Selva es pues es hija de libreros, es librera, nos va a contar una historia bien bonita porque además aquí en Librería Antonia pues es como, digamos, el momento de aterrizaje de una historia familiar que tiene ya varias generaciones alrededor de los libros. Y es aquí Selva, digamos, como la representante de una de esas generaciones que les ha tocado pues más de, me decía, 7 librerías, ¿no? Más o menos. Yo sí he tenido 7 librerías. Y ya esta es la última. Esta es la última. Ya, la última librería de mi vida. Ya no quiero ni abrir ni cerrar librerías, ¿no? Es muy cansado abrirlas y muy triste cerrarlas. Entonces ya, aquí me quedo con Antonia. ¿Y por qué Antonia? A ver, cuéntanos. Pues fíjate que cuando yo esta librería nació porque tuve que cerrar una librería muy grande que tenía en Álvaro Obregón que heredé de mi mamá. Mi mamá falleció en 2014 y yo heredé su librería y eran 250 metros cuadrados, eran más de 100,000 libros, era impresionante la cantidad de libros que había ahí, había polvo del siglo XX. De hecho, cuando la cerré me encontré capas de polvo de este tamaño que empezaron a hacerse en 1995, o sea, tenía espacios completamente pues, que se hicieron y nunca se volvieron a tocar. Y cuando vino la pandemia la tuve que cerrar, me pidieron el local y lo tuve que dejar porque estaba en una calle muy comercial y la renta que pagábamos era poca y ya querían ganar más los dueños y aprovecharon la pandemia para acelerar el proceso. Entonces yo no tuve opción más que venirme para acá. Aquí esta era una casa en la que yo vivía con mis hijas. Nos mudamos para convertir esta casa en librería, pero tenía demasiados libros. De hecho, yo tenía muchísimos planes, tenía 2 contenedores de 45 toneladas cada uno guardados y compré incluso una camioneta para volver la librería móvil y dije, bueno, me da la vida para abrir no una librería grande como esta, porque ya no tengo el dinero suficiente para abrir un local tan grande, pero sí muchas chiquitas en lugares no gentrificados. Y en ese momento pues ya ves lo que hacen las tías que se empiezan a morir, tienen el mal gusto de morirse y la mala educación. Y pues yo adoro a mis tías, a las mujeres de mi familia, para mí son las personas más importantes que hay en el mundo. Y dije en ese momento, voy a abrir muchas librerías chiquitas para hacerle homenaje a todas las mujeres de mi familia que se han dedicado al comercio, no solo de libros, sino del comercio de cosas, ¿no? Falleció mi tía Cristina, que tuvo papelería, que tuvo una tienda de ropa, que vendía de todo. Mis tías vendían Avon, Amware, Betterware, todas las cosas de ventas por catálogos, mi familia paterna. Y en mi familia materna, pues sí tuve muchas tías, todas mis tías, las hermanas de mi mamá y mi mamá fueron libreras.
y además muchas primas de mi mamá, muchas tías de mi mamá. Entonces decidí comenzar con mi tatarabuela, que se llamó Antonia, que era un personaje mítico. Yo no sé si existió realmente, porque justo afuera de los trenes del tranvía ponía una mantita con cositas para vender, y que además vendía ahí libros. Entonces a mí me daba mucha curiosidad ese personaje, en primera porque mi mamá me amenazaba con él. Me decía, yo siempre fui muy tragona, sigo siendo muy tragona. Me decía, si sigues comiendo así te vas a poner tan gorda como tu tatarabuelita Antonia, que no cabía en las puertas de los trenes y la tenían que meter en empujones. Y además esta imagen yo sí le decía a mis hijas, si todo sale mal en algún momento de nuestras vidas, siempre vamos a tener la oportunidad de poner una telita en el suelo y vender libros, ¿no? Ya no tanto, porque ya no es tan buen negocio como antes, pero para mí siempre era como una posibilidad de empezar algo, ¿no? Esa situación que podría parecer pues muy triste, de alguien que vende cosas en la calle, pero para mí, como he conocido a tantos comerciantes callejeros, me parece como algo muy bonito. Entonces quise hacerle homenaje a este personaje, que te digo que no sé realmente si existió o no. Y bueno, empezar con esta librería. Antonia, ya no me dio tiempo para hacerle homenaje a mi tía Cristina, a mi tía Josefina y a todas las demás que han dejado este plano, a mi mamá Silvia, pero ya no quiero abrir ninguna otra librería, pero con esta librería pues rindo homenaje a todas las mujeres de mi familia. Qué bonito, además, qué bonito legado. Esto de los libros es algo que uno no se imagina que puede ser generacional, que es fundacional también de la cultura de cualquier lugar, ¿no? No nada más la parte de los libros, o sea, las historias como tal. Y el hacer de esto un negocio familiar, el tener un enfoque para que tú puedas tener una vida de ello, a mí me parece que es como una manera de contribuir, no nada más desde la familia y lo individual, sino también desde la comunidad, a que el entorno cambie, ¿no? O sea, yo creo que esto que hacía tu tatarabuelita Antonia, pues también tiene un impacto en la gente que llegaba al tranvía y que se subía y que quería un libro para irlo leyendo, ¿no? Y de ahí, pues tenemos ahorita libreros así, como tú dirías, callejeros con un tendido, pues en San Fernando todos los sábados. Claro, me encanta. Se pone nuestro bazar de libros, ¿no? Es genial, ¿no? Genial. No, yo digo que hice algo muy bueno en mis otras vidas, porque en esta nací, en esta familia. Y pues desde chica, por ejemplo, íbamos a visitar a mi tío Ubaldo, donde trabajaban todos mis tíos, en su librería Selecta, que yo creo que es de las más viejitas de la Ciudad de México. Se abrió en el 68 y era increíble llegar y ver los libros, y siempre salíamos llenos de libros, mis hermanos y yo. Yo fui una niña muy inconforme, porque en vez de recibir de regalo de cumpleaños muñecas o dulces, me llegaban libros. Y yo decía, pero yo ¿por qué quiero libros? Y ahora, con el paso de los años, son libros que conservo todavía, los que me dieron en mi infancia. A veces me daban libros, a veces me daban un sobrecito con litografías o grabados antiguos. Y yo decía, ¿para qué quiero estas cosas viejas? Los he conservado, y con los años resulta que son libros muy valiosos, que tienen mucho valor, no solo económico, sino, pues sí, el valor económico lo tienen por sus grabados o ilustraciones. Entonces todo este aprendizaje que tuve fue valiosísimo. Cuando mis papás abrieron su primera librería en 1985, yo separaba los libros que más me gustaban por la tipografía, por el diseño, por los papeles, ¿no? Y con el paso del tiempo pues decidí dedicarme al diseño de libros, por el contacto con estos libros raros que yo encontraba entre todos los libros antiguos. Empecé a coleccionar ex libris a los 14 años, porque llegaban las bibliotecas que compraba mi papá y tenían ex libris. Yo decía, ¿qué son estas estampas misteriosas? ¿Por qué dicen ex libris? ¿Qué es esta imagen? Y me llamaban tanto la atención que decidí, mi papá ideó un modo de desprenderlo de los libros, que dicen los bibliófilos que eso no se hace, no lo hagan en casa. Y empecé una colección hermosísima de ex libris, que vino en 2 libros, varias exposiciones, una asociación mexicana de ex libris, y con proyección internacional y wow, toda la onda. O sea, la verdad es que lo de los ex libris fue una época muy bonita en mi vida, y bueno, toda mi vida se la debo a haber nacido en esta familia. Sí, y mis hijas, yo creo que entienden también esta parte del legado, porque no, ellas han trabajado conmigo muchas veces, ya están hartas de trabajar aquí. De hecho, trabajan en otra cafetería, así, lo cual me parece muy bien, porque aprenden otras cosas, pero
pero me dicen, yo lo único que te pido, mamá, es que no cierres la librería porque yo quiero en algún momento tomar ese papel. Y yo, bueno, ok, perfecto, me encanta haber creado hijas libreras, a ver si en el futuro en el que ellas quieran ser libreras todavía los libros existen, todavía se venden, porque yo sí veo muy, muy raro el cambio que ha dado el libro objeto. Bueno, es muy notable que todas las predicciones que había hace 10 o 20 años, ahorita ya las estamos viviendo, y sí es muy notable la baja de ventas y el cambio de sentido de estos lugares, pero sí me gusta mucho pensar que es un legado que se va a seguir transmitiendo de generación en generación. Tus papis ponen la primera en 1985, ¿no? En pleno temblor, ¿o qué? No, ¿Antes o después? ¿Qué pasó ahí? ¿Sabes qué historia? Mis papás eran profesores de matemáticas, los dos son matemáticos, y de repente pues eran profesores del CCH en Naucalpan. Entonces se dieron cuenta, mi mamá, que era más práctica, le dijo a mi papá, oye, no nos va a alcanzar para vivir con esto, con 4 hijos. Total que mi mamá se quedó siempre con el deseo de abrir una librería, y convenció a mi papá, y mi papá empezó a vender libros en las ferias de libro, en las calles, ¿no? Tenía un puesto enfrente de Gandhi, en el Metro Universidad, tuvo otro en Bellas Artes, en la glorieta del Metro Insurgentes, y de repente sus puestos callejeros de libros ya eran pequeñas librerías, porque les ponía libreros, lo adornaba. Mi papá tiene como muy buen gusto para acomodar las cosas, y de repente eran pequeñas librerías. Entonces, una tía de mi mamá, librera, porque toda la familia es librera, le vendió su librería, que todavía existe, está en Avenida Cuauhtémoc, y se llama Teorema, y vino el temblor. Entonces fue impresionante porque mis papás estaban muy ilusionados con el local. Viene el temblor, destruye la colonia Roma, y enfrente de ella estaba la secretaría, siempre le digo la Secretaría de Comercio, pero creo que era una secretaría, no me acuerdo qué secretaría. Era un edificio gigante que se aplastó como si fuera un sándwich, y lo único que se veían eran un piso, los pisos aplastados, las paredes se comprimieron, y en medio cortinas y pedazos de muebles, impresionante. Y pues ese fue el paisaje que tuvimos durante muchos años, porque mis papás, yo no sé cómo le hicieron, admiración total, pero decidieron quedarse en la colonia Roma, y además echar adelante la librería. Ellos abrieron la librería el 31 de diciembre de 1985, a unos meses del temblor, con la colonia Roma destruida, y aún así empezaron con el negocio, y con una bebé de 2 años y 2 hijos. Yo tenía 12, mi hermano tendría 8 o 9. Entonces como que pienso en esa situación y digo, admiración total para mis padres, porque lo lograron, lo hicieron muy bien. Después mi mamá abrió una librería, bueno, no, los dos abrieron una librería en Palma, en el centro, y la tenía mi mamá. Y después de Palma, mi mamá pues estaba muy cansada de irse en el metro al centro, y siempre vendió muy bien mi mamá. Mi mamá tenía imán para el dinero, yo creo. Total que regresaba con el dinero de la venta en el metro, era una época de mucha venta, y dijo, no voy a arriesgar esto, y decidió rentar un local en la misma... ya vivíamos ahí, sí, en la misma calle en la que vivíamos, en Álvaro Obregón, en la colonia Roma. Local que duró 25 años como librería, puso ahí su librería a través del espejo. Ahí mis papás bien chistosos, porque decidieron romper como relaciones económicas. Entonces mi papá tenía su librería, mi mamá la suya. Y después mi papá, así como siempre persiguiendo a mi mamá por todas partes, porque es un eterno enamorado de ella, rentó el local de al lado. Entonces cada quien tenía su propia librería a través del espejo de mi mamá y ático de mi papá. Y eran como negocios hermanos, pero diferentes. Y de hecho hacían cosas muy chistosas. Mi mamá llegaba a la librería de mi papá y le decía, oye Jaime, este libro como que préstamelo, ¿no? Y se lo llevaba. Y luego mi papá llegaba a la librería de mi mamá, oye, ¿en cuánto tienes este? Y lo veía así en, no sé, 200 pesos, ya llegaba a su librería, le borraba el precio y lo ponía en 150, ¿no? Entonces hacían como, y se peleaban, no, es que tú tu librería, no es que tú la tuya, y tenían como esta rivalidad comercial. Y se enojaban, y pleitos de parejas como siempre, pero a mí me daba mucha ternura, porque hasta antes de que mi mamá se muriera cerraban los locales, no daban las 8 de la noche, cerraban los locales, se veían ahí en la entrada del edificio y se iban de la mano a su casa caminando. Entonces se podían pelear todo el día, pero como que tenían este vínculo de trabajamos juntos pero separados, nos amamos aquí, nos enojamos acá. Era muy bonita la relación de mis papás hasta cierto punto. Al final de su vida abrió una que todavía existe, que se llama Librería Anticuaria,
que está en Monterrey y Álvaro Obregón, enfrente del Delirio, y ahí sigue la librería. Esa librería, mi mamá, todos los libros buenos, o sea, los libros raros como de colección, los iba separando, y al final ya muy enferma porque ella tuvo cáncer muchos años, pasó todos los libros a ese local y abrió esa librería porque dijo, ¿para qué quiero estos libros, no? Tantos años juntando estos libros raros, me voy a morir, mejor los convierto en dinero. Te digo que mi mamá era muy buena con las cuestiones económicas y abrió esta librería muy cansada, muy enferma, pero fue su último proyecto y le dedicó todo su amor y está muy bonita y todavía existe, el local es muy bonito. ¿Es Álvaro Obregón y Monterrey? Sobre Monterrey. Se llama Librería Anticuaria a través del espejo, que fue el nombre que eligió mi mamá para sus librerías. Y Selecta en Donceles, ¿verdad? Selecta Donceles 79, y ahí en Donceles pues están todas las librerías de mis tíos. Mi tío Mercurio tiene Bibliofilia, mi tío Fermín tiene Laberinto, mi tío Juan tiene Regia, y hay más librerías. Mi tío Paco tiene El Tomo Suelto, que son como mis tíos dedicados a los libros, y cada uno tiene mucho más librerías. Entonces yo les invito a que vayan porque han cerrado muchas y es una pena porque no tiene que ver con que las librerías son buenas o malas o que den buen servicio o mal servicio, sino con la relación que tenemos las personas con el objeto libro, cómo nos relacionamos con esto, ¿no? Este rectángulo de papel, y ha cambiado mucho. Entonces pues hay que, no sé, a mí yo luego me siento aquí como una persona ya casi como un refugio de perritos, pero en vez de perritos, libros, y digo, ¿yo qué voy a hacer con este señor? ¿A quién se lo voy a donar? ¿Va a ser una buena casa? ¿Cómo son sus hijos? ¿Lo van a querer cuando se muera el dueño? No sé, como que hay mucho papel que se está quedando como casi en resguardo de personas. No todos los libros son buenos. Mi abuelito decía que todos los libros son buenos, pero la verdad es que no. Y pero hay muchísimos que valen mucho la pena por sus ediciones, por sus diseños. Yo tenía un amigo que coleccionaba libros solamente por sus diseños, ¿no? No importaba de qué tema fueran. Y todos esos proyectos vale la pena. Hacer un libro es carísimo, como editora yo lo sé, y hay cosas que ya no se hacen. O sea, por ejemplo, estos libros chiquitos, ¿no? Estos están medio feillillos, pero pues este tipo de cosas de cantos dorados, y muy utilitarios en estos casos, que son los libros de rezos, los misales, ¿no? Sí, está las bien Biblias bonito. Pequeñas, ¿no? Está muy mal naturado, pero es una imitación de Cristo de Kempis, que es como un libro clásico para entender como el cristianismo, y pues es una obra que yo todavía recomendaría leer, incluso aunque seas creyente de lo que sea. Creo que es un texto que vale mucho la pena, y bueno, pues qué lujo leerlo en este diseño, con sus márgenes dorados, rojos, con sus litografías, ¿no? O sea, hay cosas que ya no se hacen. Claro, ya no se pueden hacer. Ni hay máquinas. No hay máquinas, no hay producción, sale carísimo. Si te hacen 100 es como, híjole, ¿no? Sí, o ya son dinerales, como de artista, ¿no? Sí. Y en cambio en una librería como estos, pues los puedes comprar en 100, 80 pesos y llevarte como a tu casa un tesoro que no vas a volver a encontrar. Mi abuelito tenía una frase muy chistosa que era, los viernes íbamos a comer con mi abuelita y mi abuelito, los libreros, ¿no? Y mi abuelito siempre llevaba algún libro para que toda la familia lo viéramos, disfrutáramos y entendiéramos por qué era un libro importante, valioso, raro. Wow. Y a veces nos decía, hagan la fila y le van a dar un besito, porque este libro no lo van a volver a ver jamás. Entonces ahí hacíamos la fila en orden de tamaño. Qué bonito. Un besito al libro. Pero sí hay libros que pues no vas a volver a ver jamás, que se vuelven muy únicos, ¿no? Oye, ¿y cuál es tu primera librería y cómo fue? Porque hay un sueño, mucha gente que ve el canal, tiene esta idea, yo creo que es cierta, de que poner un propio negocio siempre te va a dar más allá de solo el dinero que venga, ¿no? O sea, te da esta realización y que hagas lo que quieras y que de eso que te gusta hacer, pues vivas todavía más, ¿no? Entonces está la idea de poner una cafetería, de poner un restaurante, de hacer una pizzería, y está esta de poner una librería, ¿no? Y bueno, pues en tu caso, ¿cómo fue esa primera librería y cómo compararías la experiencia con esta última? Ay, ¿Cómo es ese camino? Qué bonita pregunta, me encanta porque justo mi primera librería no fue un deseo, fue una imposición. Resultó que yo tendría como 23 años tal vez,
y mi papá cerró una librería en la calle de Tonalá, en la colonia Roma, y me dijo, quédate con el local, te dejo algunos libros, te dejo los libreros, abre tu librería. Y le dije, no, papá, o sea, yo estoy muy contenta, tenía una revista de bibliofilia, sí conocía a todas las librerías de México, a todos los libreros de México, estaba apasionada por el mundo de los libros, pero a mí me gustaba desde la edición, el diseño, la información, y no quería ser como toda mi familia con una librería, estar ahí con el negocio y tener que comer en 20 minutos o comerte una torta. Y no, quería como experimentar el libro desde otro lugar. Y dije, no, papá, no la quiero. ¿Y qué crees? Que me hicieron team back. O sea, llegó mi tío Mercurio, me invitó a un pozole, me acuerdo, me dijo, a ver, tienes esa oportunidad, no la desperdicies, yo te doy 20 cajas de libros. Y yo, ok. Porque yo le decía, pues sí, o sea, tiene un poco de libros, pero hay que llenarla y esto no está fácil y ya ves los peros que uno siempre le pone a la vida. Mi mamá llegó y me dijo, Selva, estás joven, sabes mucho de libros, te puede ir muy bien, vas a tener ahí un ingreso seguro, porque pues yo siempre estaba como diseñadora gráfica, pues, siempre estás freelance, pues estaba yo y más joven y empezando. Y yo, pues sí, mamá, pero es que no sé qué. Me dijo, yo te voy a dar 30 cajas de libros. Y yo dije, ok, ya tengo 50 cajas de libros, no puedo sino decir que sí. Y pues abrimos la librería, el que era mi pareja en ese momento y yo, que también él se volvió un gran diseñador de libros. Y ya, pues abrimos la librería, se llamaba Galera, como la librería que la revista que tuvimos de bibliofilia, la teníamos él y yo y mi tío Mercurio. Y la verdad, nosotros desprendimos nuestra carrera como diseñadores y ya no le dedicábamos mucho tiempo a la librería. O sea, sí era un problema y era como que muy complicado. Aunque arriba teníamos el despacho de diseño, era muy complicado que los empleados, que la renta, que las bibliotecas. Y yo no alcancé a disfrutar tanto como lo que disfruté con los años después, que es comprar una biblioteca, revisar los libros. En esa época para mí era, hoy tengo este trabajo que hacer y tengo este trabajo que quiero hacer, ¿no? Entonces decidimos, pasó algo que me ha pasado varias veces en la vida mágicamente, que es que me la compraron y alguien me acababa de decir una frase, si alguien te compra algo, véndelo. Como yo preguntándome qué es el comerciante, qué es vender, alguien me dijo esa frase, me ofrecieron algo, dije, pues la vendo. La vendimos y ya nos dedicamos a la carrera de diseño. Pasaron los años, mi mamá fallece y estuvo, pues fue un dolor, como muchos saben, un dolor inimaginable, el de la muerte de la madre. Y además, pues yo tenía con mi mamá una relación muy cercana, siempre tuve mamitis, padecí de mamitis aguditis. Y pero mi mamá era pues la mejor mamá del mundo, obviamente, pero tenía una parte de ella muy reservada. O sea, ella, por ejemplo, yo llegaba a su librería, me decía, no, estoy trabajando. Y yo le decía, ¿qué haces, mamá? No, pues estoy en las bodegas. Y yo, pues te ayudo. Bueno, sí, pero nada más de aquí para acá. O sea, no te metas. Mi mundo con mis libros es y de aquí para acá puedes entrar y acá. Tenía como su mundo muy personal, muy privado, ¿no? También tenía que ver con que yo tenía amigos bibliófilos que le querían comprar los libros y pues ella no quería que dijera yo qué libros tenía. Como que había como esta cosa de secretismo del negocio que no entendí mucho nunca, porque yo no soy así. Pero pues se muere y de repente ella se murió en viernes. Yo el lunes fui a la librería porque pues no había que dejar solo el negocio. Y dije, pues voy a ver qué es esto que me dejó mi mamá, ¿no? ¿Cómo está? Mi mamá tenía una memoria prodigiosa y tenía la librería hecho un desorden porque pues estuvo mucho tiempo enferma y la descuidó. Estaba muy desordenada, yo no entendía cuál era había libros de un tema aquí, allá, acullá, había bodegas y bodegas de libros que yo no entendía por qué. Tenía muchas inundaciones, entonces toda la parte de abajo de la librería eran libros malos que estaban listos para mojarse, entonces tenía una cantidad de moho impresionante. Y entonces empecé a arreglar la librería, primero por cuestiones prácticas, pero al momento de arreglarla fue fascinante porque me di cuenta que mi mamá estaba en cada uno de los rincones, toda su personalidad, su forma de ser, de vivir, el trabajo, los libros. Entonces empecé a entender cómo la acomodaba, empecé como a descubrir sus pasillos. Ella era muy, muy delgada, muy chiquita, entonces hacía pasillos chiquititos en los que yo, que siempre fui más gordita, pues no cabía.
más grande, pues, y tiraba los pilas de libros, pasaba y ya hacía toda esa situación como de relacionarme no con el libro en particular, el autor, o desde una forma más intelectual. Fue una relación desde lo emocional 100%, y además desde lo práctico, ¿no? Desde qué pasa con una torre de libros, por qué está hecho esto así, por qué construyó mi mamá este librero acá, y como que fue armar un rompecabezas, la verdad. Yo dije, el día que acabe de arreglar esta librería es que acabé de pasar por todos los libros que están aquí, tocar cada uno de los libros con mis manos, aunque no pasó sino hasta que las cerré. Hubo secciones que nunca acabé de tocar, pero voy a entender, en ese momento ya voy a acabar con el trabajo que dejó mi mamá. Pasaron 3 años y yo dije, ya entendí la librería, ya está bien arreglada. Sí hay zonas imposibles de abarcar, pero pues tampoco no podemos exigirnos lo imposible. Pero ya entendí. De hecho, mi mamá fumaba dentro de la librería. Yo dije, el día que ya no me encuentre colillas de cigarros, que ya acabé, ¿no? De limpiar, como yo soy medio obsesiva con el orden y la limpieza, entonces ya acabé de ordenar, ya acabé de limpiar, ya está. Y el día que la cerré todavía encontré colillas de cigarros. Entonces dije, bueno, este trabajo era imposible de acabarse. Pero pues para mí significó todo eso, entonces fue hermoso. Y ya ahí en la librería me pasaban muchas, de hecho abrí un blog y todo de la librería porque era tan fascinante todo lo que me pasaba que empecé a escribir, como que me dio mucha vida interna el contacto con los libros, y de repente pues estaba en esta selva de libros, en esta jungla, como este terreno baldío, que además yo asemejaba la librería con una urbanización, ¿no? Yo decía, esto es como una ciudad sin sentido, y al ir arreglando los libreros como que los vas ordenando y se van haciendo pequeñas ciudades, y yo me imaginaba a mi mamá en su propio mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Decía, por eso le puso A través del espejo, ¿no? Porque este era su A través del espejo, donde creaba ella cosas, y de repente empecé a ver que había libros muy hermosos que se escondían y se perdían entre 100,000 libros, ¿no? Porque un libro aquí no lo ves, tienes que darle su lugar. Y entonces decidí sacar los mejores libros y se me metió en la idea hacer una separación de libros increíbles, y abrí una librería que se llamó La Increíble Librería con esos libros. Para mí La Increíble Librería era un jardín del que sacaba estas pequeñas plantas salvajes, ¿no? A través del espejo, y un poco las urbanizaba o pues sí, las ponía en la vista de todo el mundo, parecía bien, qué bonito. Y sí, funcionó muy bien La Increíble Librería. El problema fue que esa librería la abrí con mi ex, y de repente se volvió el hijo incómodo, entonces preferí venderla. Me pasó otra vez lo increíble, fue que me la compraron. El nuevo dueño le cambió el nombre, le quitó la parte de librería y se quedó como La Increíble, que fue una librería muy bonita que estuvo aquí en Zamora, y había otra en Ámsterdam. De hecho, quitó el local, quitó el concepto, le quitó el nombre, no sé qué me compró, pero bueno, la compró. La colección, ¿no? Yo creo que le gustó mucho. Ni siquiera, porque La Increíble Librería, después yo tenía mi editorial ya, Ediciones Acapulco, y yo me daba cuenta como editora de editorial independiente que era muy difícil vender libros en librerías, que había un camino muy difícil de andar, porque en esa época no había tantas editoriales independientes como ahora, como que después vino el boom, sino éramos muy poquititas y nos costaba mucho trabajo que nos exhibieran, que nos vendieran, que nos pusieran en las librerías. Y yo dije, voy a abrir una librería para las editoriales independientes. Entonces teníamos esta selección hermosa de editoriales independientes. Empezaron allí, como también vendíamos objetos y cosas, empezaron a llegar proyectos de diseñadores, de encuadernadores, padrísimos. Entonces la librería realmente estaba llena de cosas increíbles. Y los nuevos dueños decidieron acortar el catálogo, vender otras cosas, cambiaron todo. No sé, no entendí nunca bien por qué me la compraron, porque pudieron haberse hecho su propio proyecto sin comprármela, pero a mí me vino muy bien, porque desafortunadamente el negocio, o sea, una cosa son las ideas y la belleza de la librería, que eso es como para todos los que quieren abrir librería, y otra parte es la parte del negocio, sí. La otra parte, que es la parte económica, que es la que sea un negocio, la operación, toda la gestión, todo el sistema que tiene que ver, que es una parte súper aburrida. Sobre todo cuando lo que quieres es estar acomodando tu librería bonito, pues la otra parte de meterte un Excel, ver cuánto vendiste, si fue negocio, cuánto debes a las editoriales.
es muy difícil. Y en la gestión de una librería, de nuevo, lo difícil es tener muy bien claro cuántas consignaciones tienes, cuántas veces tienes que pagar, a cuántos meses es el cierre, cuándo tienes. Luego me pasaba que nosotros hacíamos el corte y queríamos cobrar, pero la editorial no nos daba la factura, entonces no le podíamos pagar. Entonces empiezan a hacer como cadenas de desorganización, porque no es solo tu desorganización, sino la de los demás actores del sistema. Y se volvió imposible. Total que yo ya tenía una deuda y además lo más importante es que mis gastos de operación eran mucho más altos que los ingresos, entonces era imposible, era imposible. Le empecé a meter dinero por aquí, por allá, empecé a como angustiarme, tuve una angustia que no me podía dormir y cuando me la compraron fue buenísimo porque yo pude saldar las cuentas y ya, no deberle a las personas que más admiro y me interesan en el mundo, que son los editores independientes, las editoras independientes. Total que después de esa experiencia antes de la increíble librería, empecé a hacer como mi mamá, mi mamá ya tenía separados los libros raros, caros y antiguos, y abrí en un departamento arriba de la librería de Álvaro Obregón, un departamento que se llamaba La Oficina del Libro, donde solo tenía libros antiguos, raros, primeras ediciones, y ese negocio pues empezó a prosperar porque son libros de colección, son libros caros, entonces aunque tuviera 3 o 4 ventas al mes, eran ventas muy buenas. Y cuando me mudé a esta casa a vivir, decidí traer a este garage esa sección de libros. Mi abuelita, la mamá de mi mamá, era muy simpática y en cada casa que tenía, el garage lo convertía en librería. Entonces se me ocurrió como hacer lo mismo que hacía mi abuela, convertir este es un garage, en librería. Y aquí teníamos esa oficina de libro para libros antiguos, raros, primeras ediciones. Pero no venía nadie. Mi papá le decía la librería fantasma. Me decía, ¿cómo te va en tu librería fantasma esa? Yo, bien, papá, pues no va nadie. Está perfecto porque yo vivo ahí, no quiero que vaya nadie. Pero de repente sí era... yo decía, ¿para qué tengo eso? Yo pensé que con estas ventas iba a pagar la renta de toda la casa, pero no. Dice, ¿para qué tengo? Siempre estaba cuestionándome todo eso. Entonces viene la pandemia y lo que pasó fue que tuve que pasar, la opción que tuve fue, como ya les había contado, pasar la librería para acá, ya con la oportunidad de abrir una cosa nueva, con las otras experiencias que tuve, pues, y la oportunidad que me daba esta casa y las necesidades de la librería, porque yo sabía que por aquí es una calle muy bonita porque no pasa gente. Mi abuelito decía que había que contar la gente y que si pasaban creo que 40 personas durante una hora era un buen lugar para abrir una librería. Aquí no pasan 40 personas ni en 3 días ni en una semana. Entonces sí me di cuenta que tenía que hacer todo un plan diferente para traer a la gente acá y fue como empezamos con nuestra serie de eventos, talleres, presentaciones. Empecé a hacer como muchas... Yo soy muy estudiosa y en ese momento estaba haciendo una maestría en estudios del diseño y decidí meter a la maestría todo el mundo del libro independiente, las librerías, las editoriales independientes y basar todos los estudios e investigaciones que hice en esos proyectos que para mí son fascinantes porque son personas que deciden gastarse su dinero en vez de comprar un coche o hacer un viaje a Europa, deciden gastar ese dinero en abrir un negocio que saben que no va a ser negocio, pero que lo van a sostener por pura pasión. O sea, rinde más una pozolería, claro, una merendería, o sea, rinden más muchísimo cualquier casi otro negocio. Esto no es un negocio y lo sabe la gente que lo pone. Entonces eso es para mí muy admirable. Hice una investigación en la que me di cuenta que hay más esfuerzo de las personas independientes que de las instituciones, sean públicas o privadas, por abrir librerías. O sea, hay más librerías independientes en México que institucionales. Y eso es un dato importante porque además las institucionales no son así como la del Fondo de Cultura de acá de la Condesa, ¿no? A veces son una vitrinita del sitio arqueológico de Xochicalco y ya la toman la vitrina como si fuera una librería. Entonces no realmente admiro mucho a estas personas. Entonces, no les podía quedar mal. Y lo que hicimos acá para abrir espacios para estas personas es abrir la librería como un lugar. No es tanto, yo me di cuenta en ese momento cuando hice todo el proyecto de Antonia, que ya no iba a ser una librería para vender libros. Es chistoso, pues esta librería no es tanto para vender libros como para generar un espacio abierto a las comunidades.
Entonces empezamos, por ejemplo, a hacer lecturas de poesía en voz alta y de repente empezaron aquí a llegar los poetas que tienen jóvenes, pero que ya tienen publicaciones, y gente joven que escribe poesía, que ni siquiera aspira a publicar, simplemente lo hace como un ejercicio práctico de la vida cotidiana, o no sé si tan práctico, pero a veces sí la poesía puede ser práctica. Y se daban aquí las lecturas donde convivían poetas consagrados con no, y de repente me di cuenta que era más importante para la gente escuchar poesía que comprar poesía, porque los libros de poesía no se venden. Entonces había como... Ha habido en Antonia esta serie de experiencias, lo mismo pasa con la música, ¿no? De repente me pidieron el foro unas chicas que en esa época tenían menos de 18 años, que tenían una banda medio feminista, amigas de mis hijas. Me dijeron, oye, Selva, préstanos la librería para hacer un bazar, para juntar dinero para grabar nuestras canciones. Y yo, por supuesto. Y les dije, oigan, ¿y no van a hacer, por qué no hacen un concierto? Y dicen, no, Selva, ¿cómo crees? Solo tenemos 8 canciones. Y yo, pues con 8 canciones ya hacen un concierto perfecto. No, Selva, ¿cómo crees? Es que, ¿qué tal que mi papá se entera y me regaña porque él es músico y vas a ver que me desafino? Yo, tu papá debe estar feliz, lo invitas. De hecho, hicieron 2 fechas, una para sus amiguis y otra para los papás y mamás, porque les daba pena. Y a la mera hora vinieron amigos y papás. A las 2 fechas, los papás y yo llorábamos de la emoción de ver a las niñas cantando estas canciones, súper padres, fue un éxito. Y a partir de ese concierto en librería, llegó un chiquito de este tamaño y me dice, oye, Selva, este es tu foro, ¿verdad? Es que yo hago freestyle y te va a contactar mi representante porque yo también quiero cantar acá, porque me latió la experiencia, es bonito entrar al libro. Yo, ok. Y luego llegó otra productora que me dice, es que los libros tienen muy buena contención del sonido y el sonido. Total que todo el mundo empezó a venir acá. A la fecha llevamos casi 50 conciertos. Yo les puse muy originalmente Tiny Bookstore Concert. Uh-huh. Se me hacía como que era muy original y luego ya supe que otras personas me copiaron. No, ya luego lo convertí al español y son los pequeños conciertos de librería porque son solo 30 personas las que caben. Digo, hemos metido hasta 60, pero son conciertos muy íntimos, muy bonitos, donde hay una relación con la música y los libros interesante. También hay presentaciones, charlas, talleres. Ahora ha venido mucho un proyecto que me gusta mucho, que es de una chica argentina que hace arreglos florales, entonces vienen las señoras como yo a hacer florecitas y es muy bonito. Me gusta mucho que este espacio pueda contener a tanta diversidad de público. Hasta bodas, que no. Ay, sí, bodas. Yo me casé aquí hace un año y justo ayer o antier hace un año y la verdad es que a mí me gustó. Una de las cosas bonitas que pasaron en mi boda fue que mis hijas pusieron sus discursos, ya sabes, todo el mundo da discursos, y dijeron que era muy bonito que hubiera escogido este lugar porque pues para mí es un lugar que puede contener incluso mi amor, así es mi amor romántico, pues soy una enamorada total, obviamente. No sé, ha sido muy bonito este lugar en términos familiares, amistosos, profesionales. No solamente es una librería para la gente, sino también para mi familia. Me ha gustado mucho que a lo largo de mi experiencia profesional muchas personas que siempre son jóvenes deciden abrir sus propias librerías. O sea, tengo varios colaboradores que han puesto sus propias librerías, unas muy bonitas. Por ejemplo, está el Tambor de Hojalata de Sam, que es muy bonito, está en la colonia Santa María la Ribera. Raúl hizo una galería móvil en bicicleta. Y entonces yo creo que se nutren Vanessa López, que es de mi prima, que abrió su propia editorial que se llama La Duplicadora, o también Luis Bermejillo tiene su propia editorial. O sea, muchos de los que trabajaron conmigo como en la parte editorial pusieron sus propios sellos editoriales, y de los que han trabajado como libreros han puesto sus propias librerías, y me gusta mucho como que se extienda, ¿no? Esta pasión por los libros, me encanta. Y sí, aunque pasan esas cosas, sí tenemos una relación de trabajo. Sin embargo, a veces pues se generan amistades profundas. Es que no a cualquier persona le llama a venir a colaborar en un proyecto de estos, ¿no? O sea, también hay un perfil de afinidad, sí, ¿no? De estar entre libros, de tener este día a día, ¿no? No cualquier persona tiene ese llamado, ¿no? Yo creo que es una actividad que inclusive para la gente joven, yo me he encontrado joven de por ahí de los 20, ¿no?
que puede ser hasta un poquito anárquico el asunto de los libros. Sí, cómo no, por supuesto, es una forma, me encanta eso que dices, porque es una forma de estar en este mundo poscapitalista, destructivo, porque pues pertenecemos a este sistema, no podemos salirnos de él todavía. Sin embargo, estos negocios que promueven el reuso, el valor intelectual, que no están por un valor comercial, que no están ventas, ¿no? O sea, un poco, por ejemplo, Galia, que trabaja aquí desde hace unos meses, ella es originaria del Paso, no, ¿de dónde eres, Galia? El Paso. ¿Naciste en El Paso? Sí. Es originaria del Paso y su familia es de Chihuahua. Uh-huh. Ella estudia letras en Boston y decidió hacer un semestre en la Ciudad de México y eligió de todos los lugares trabajar acá. Bien. Pero tiene un perfil muy bonito porque le gusta justo lo que no es convencional, le gusta lo antiguo, pero no lo viejo, pero le da un nuevo toque o sea, tiene un perfil como muy peculiar y muy particular que combina muy bien con la librería. Y entonces pues sí se ha vuelto como, pues sí, parte de la familia. La verdad es que yo la quiero mucho, mis hijas también. Un poco así son estos espacios. Llega una persona y le imprime su gusto y de repente ya hay florecitas en la mesa y de repente ya hay antigüedades exhibiéndose más porque decidieron moverla de un lado a otro. O hay libreros perfectamente bien ordenados, ¿no? O hay cafés perfectamente bien servidos. Entonces cada persona tiene como sus diferentes cualidades. Hay un chico, Gerald, que me da mucha risa porque es muy tosco con los clientes, ¿no? Así de, ¿qué quiere? Buenas tardes, ¿no? Y siempre les digo, tienen que ser amables, sonreír, no sé qué, les doy ahí mi entrenamiento. Como Andrés, que es así especialmente amable, pero cocina perfecto los chilaquiles, los totopos, le sabes muy bien los cafés. Entonces, claro, y le fascina. Yo lo veo cocinar y así cambia y se transforma. Entonces, claro, él imprime su huella en la cocina, Galia en el acomodo, Andrés en la atención. Es cada persona que viene aquí deja su propia energía y se manifiesta, ¿no? Y es precioso esa parte de la librería. Entonces la librería va cambiando de acuerdo con sus visitantes. Entonces, sus habitantes, más que visitantes. Sus habitantes. Pues es que si vas a urbanizar, sí, ¿no? Un espacio desde los libros, pues también desde las historias de cada quien, ¿no? Claro. Un poquito. No, ahora pasó que se nos murió nuestra gatita Gunther. Ella llegó a la librería a través del espejo la primera semana porque llegué y tomé la librería y ponía los libros así de piel, los ponías de cuenta aquí y al otro día amanecían mordidos y yo dije, hay un ratón. Y mi hermano Román, que tiene muchos gatos, le dije, oye, préstame un gato nada más para que se vaya el ratón. Y me prestó a Gunther, que tenía 1 año. Y se adaptó tan rápido también. El ratón se fue luego. No solamente se fue el ratón, sino otro tipo de alimañas. Lo digo en sentido metafórico, la verdad, lo de las alimañas, porque no es que haya visto que se han ido alimañas. Sin embargo, yo sentí como que llegó a limpiar algo. O sea, no sé, yo soy medio mística. Entonces como que sentí que la presencia de Gunther daba como un aura diferente. Y ella estaba feliz, se adaptó al primer momento. Hacía muy bien su trabajo en librería para conseguir croquetas, que era dejarse acariciarse. Ella era hermosa. Y bueno, llegó a la librería, se adaptó muy bien. Le dije a mi hermano, oye, ya no te la voy a devolver. Me dijo, sí, está bien, quédatela. Y pues pasó ella todas las aventuras, el temblor, cuando se cayó la librería por dentro, cuando la pandemia, que hubo una venta. Me acompañó en todas las aventuras que tuve en la librería. Cada vez que llegaba a una biblioteca, casi que examinaba los libros, se sentaba ya a trabajar conmigo. Y pues ahora que se murió, ha sido pues una tristeza horrible porque se va. Para empezar, le decía a Gunther, no te puedes morir porque ¿qué le voy a decir a los niños? O sea, vienen muchos niños solo a ver a la gatita. Ahora ya hay otros gatitos, pero Gunther, como era negra y con sus ojos amarillos, no sé, como que hay mucha gente que la quiere. Había un Instagram que le abrieron. Muchos de los colaboradores que hemos tenido a lo largo de tantos años me han escrito, me han dado fotos, ¿no? Entonces, como que es una gatita que dejó huella en muchas personas y pues que se haya ido así es una tristeza tremenda. Ay, perdón, ya me puse sentimental. No, lo siento mucho, de veras, son nuestros acompañantes de vida. Sí. Y además son como, o sea, son familia, ¿no? Ay, por supuesto, y además pues ella era como
una gran protagonista, ¿no? Siempre quise ponerle a Antonia una gatita negra al lado, Gunther, pues. Nunca lo logré porque, ay, yo diseñadora en casa, ¿cómo es cuchillo raro? Sí, cuchillo de palo. Cuchillo de palo, sí. Asadón de palo. Sí, no, o sea, nunca he realmente terminado la imagen, la identidad visual de Antonia. Total que cada persona, humana o no humana, ¿no? Deja su energía. Hacemos un intercambio. Las librerías son un espacio muy bueno para intercambiar información y energía, y es lo que hacemos aquí todos los días. Oye, ¿y son 2 gatitos más? Veo aquí. Ah, sí. Hace 3 años, yo veía a Gunther muy solita y dije, ay, le voy a traer un amiguito. Entonces fui a la veterinaria, daban en adopción a estos 2 gatitos. Yo dije, yo me llevo a la hembra, yo quería una gatita. Me dijeron, ¿los 2 o nada? Dije, bueno, los 2. Entonces llegaron Tronquitos y Mentita. Mis hijas decidieron ponerle a todo eso. Hasta nuestro coche tenía nombre de Hora de Aventura, de esta caricatura. Que Gunther era un pingüino, Mentita una paleta de menta y Tronquitos literal un tronco. Y nuestro coche, ¿cómo se llamaba? ¿Bimo? ¿Bimo? Ah, qué bien. De ahí que tienes un Bimo. Ay, sí, qué chistoso eso. Es que como descubrí recientemente Threads, me divierte mucho, pongo cosas que no pongo en otros lugares y me saqué, es que ya me dijo mi hija, le presté mi abrigo, por eso, le presté mi abrigo y se quedó guardado 1 año, lo llevé a la tintorería, y ay, pues a ver qué traen las bolsas, y salió un Volkswagen amarillo, un Bimo, una mano de gomita, una cosa que es para jugar dominó cubano, en vez de billetes. De ahí Mentita y Tronquitos. De ahí Mentita, Tronquitos y Gunther. Qué bonito. A Gunther se lo puso mi hermano, ya me acordé. Mi hermano le puso Gunther y así llegó con ese nombre, y de ahí toda nuestra vida es nombres de Hora de Aventura. Qué bonito. Vengan, tienen que venir. Sí, sí. Oye, para cerrar, pues bueno, ya preguntas más como para el perfil, ¿no? Pues de la persona que estamos conociendo y de todo el proyecto que a partir de ti surge, ¿no? Autores favoritos. Dame 3. Qué difícil. 3 así, para que sea difícil. Fíjate 3. que sí me cuesta mucho trabajo, pero tú llegaste pidiéndome un libro de Hermann Hesse, Ni modo soy hippie. Hace poquito en el Twitter alguien publicó su colección de Stefan Zweig. Ay, no, yo he pasado de verdad momentos impresionantes con este señor. Me encanta. Y autores. Y bueno, es que lo que pasa es que siempre hay que nombrar obligadamente y también convencidamente a todas las escritoras mexicanas invisibilizadas del siglo XX. Totalmente. O sea, personas como Elena Garro, Dolores Castro, como Rosario Castellanos, pero hay muchas otras, ¿no? Bueno, Guadalupe Amor también, pero hay muchas otras, como Magdalena Mondragón, como Adela Palacios, incluso hasta Josefina Cendejas, que era una ama de casa que hacía cosas de pastelería para niños, todo esto, pero que han permanecido en los libros. Afortunadamente para mí el libro es una inscripción que se guarda y que permanece inamovible. O sea, ya no hay forma de corregirlo, no es rata, nada de lo que está aquí, es una inscripción en el tiempo. Y esa inscripción en el tiempo nos ha dado testimonio de todo lo que pasaron las mujeres escritoras en el siglo XX, que no fue nada fácil. Hubo momentos, ¿no?, en los que sí tenían como estos espacios. Por eso para mí son tan importantes los espacios. Por ejemplo, como la revista FEM, que me parece una joya de la humanidad, que era esta publicación de las feministas de los años 80, 70, donde publicaban pues Graciela Iturbide, Leonora Carrington, no nada más las artistas, sino también escritoras que abrieron este espacio para que se le diera voz a las mujeres, y sí funcionó, sí empezaron a tener un impacto. Y a veces solamente eran las esposas que tenían que aprovecharse de soy la esposa de Antonio Caso, ¿no?, para publicar un libro que luego fue criticado, que luego fue censurado, que luego fue vetado. Es el caso, por ejemplo, de esta Adela Palacios, que hizo un libro que se llamó El Hombre, que parece ser que estaba casada en acuerdo común con un filósofo que era homosexual, y entonces había como toda esta pantalla de la sociedad mexicana en los 50 que no quería que el filósofo fuera homosexual, y estaba muy mal que esta mujer tuviera una vida libertina, pero pues ella tenía su vida no libertina, de libertad,
y se fue a Cuba, conoció un hombre, se enamoró, le hizo una novela bellísima, yo tuve el manuscrito, y después fue censurada porque como la esposa del señor, qué escándala, a pesar de que había ganado un premio importante de novela. Como todo esto está inscrito, es a lo que voy. Los libros y las librerías nos dan la oportunidad de ver esas historias en su contexto original, ¿no? Decía una maestra de filosofía de la historia que no podemos saber lo que pasó, pero sí podemos saber lo que se pensaba de lo que pasó, y eso es más importante, ¿no? Como la historia del pensamiento, y todo eso está aquí. Entonces me encanta esa seccioncita que tengo de mujeres escritoras en el siglo XX, porque están abriéndose espacios ahora para mirarlas, para leerlas, para entender sus vidas desde su contexto, no comprenderlas, no coincidir con ellas, porque a lo mejor yo no quiero ser una ama de casa como Josefina Cendejas, que hace sus almanaques del dulce y su libro para niños, pero también su poesía, pero también sus cosas, pero entender que en ese México del siglo XX existían personajes como Elena Garro, como Rosario Castellanos, que eran pues transgresoras con lo que escribían, mujer que sabe latín, o personas como Josefina Cendejas, que alineada a su tiempo podía escribir, publicar y darse la oportunidad de vender y de comerciar y de tener, o sea, las mujeres apenas votamos hace 13 sexenios, ¿no? Tenemos ahora la primera mujer presidenta, entonces es así como pareciera que el mundo está listo y dispuesto para las mujeres, pero no. No, esto no ha ni comenzado. No, exacto, sí, y entonces es bonito como me gustan mucho esas serían mis 3 selecciones. Fíjate, iba a poner también es que yo soy medio clásica, luego me pedían listas de libros favoritos, y aunque sí acabo de leer a la Premio Nobel y La Vegetariana y todo esto, sí son cosas que me impactan, pero que no se quedan en mi corazón. O sea, en mi corazón sí tengo como cosas más no sé, más que sí me han afectado, ¿no? En la vida. Bueno, y todos estos autores contemporáneos vienen de haber leído a Zweig, a Hesse, sí, claro. y como cuando en su tiempo ellos venían de leer a los clásicos, que eran clásicos para ellos, ¿no? Sí, claro. Creo que también ese es un efecto. Sí, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay autoras jóvenes que admiro muchísimo porque realmente hace unos años se pusieron muy de moda y luego criticaron que estuvieran de moda solo las mujeres escritoras, pero que han tocado los temas pues, que siguen presentes, como los de los cuidados, o sea, las mujeres escritoras jóvenes, así como, bueno, que menciono una y me faltan todas, ¿no? Pero algunas que han sido pues muy trascendentes, ¿no? Con bestsellers y todo eso, pero hay otras que escriben poesía en pequeñas publicaciones y que han venido aquí, platican o sea, aquí hemos tenido a autoras que han llenado la librería, o sea, para mencionar una que admiro mucho, y que ha sido la vez que ha habido más gente escuchando poesía en vivo en este lugar, eran más de 100 personas, que fue Carmen Bollosa. Fue un momento para mí impresionante porque hubo muchas lecturas, pero se sentó aquí en el centro, aquí donde estoy sentada yo, Carmen Bollosa, agarró el micrófono y se puso a leer y transformó todo el ambiente en esta cosa como entre misteriosa, dark, sentimental, íntima, con una poesía bellísima, y toda la gente se transformó, ¿no? Entonces, ser testigo de ello ha sido maravilloso, así como de todas las mujeres poetas jóvenes, no tan jóvenes, todas las mujeres. Yo creo que sí tenemos todavía mucho que decir, hay mucho que escucharse, y yo sí siento que el mundo se tiene que volcar hacia lo femenino, más allá de todos los feminismos que son un relajo, más allá de todos los patriarcados que son horribles. Hay que, pues sí, voltear la mirada a la mujer, porque esa visión, esa sutileza, esa forma diferente de concebir y crear mundos, pues yo creo que es lo que va a llevar a la humanidad a otro lugar, ¿no? Que es ya ahorita urgente y necesario. También la forma aguerrida, violenta, ruda, áspera que tienen las mujeres es muy necesaria. O sea, es otra forma. Es otra forma, exacto. Sí, sí, es muy diferente a la violencia y al aguerrido masculino. Sí, es bonito. Y también a veces es bueno no verlo. Ya ves que ahora todo está mal, ¿no? Entonces luego yo digo, híjole, no voy a decir algo incorrecto, pero pues ya ves que todo, o sea, con esta como de qué es el género, y yo acá he tenido a muchos y muchas trans, he tenido a muchos y muchas chicas, muchas de fluid gender. Siempre pongo un ejemplo que voy a contar, que Jero, ¿no? Que le da igual cómo lo identifica, si como hombre o como mujer, pero es un hombre muy guapo, que se viste como una niña muy linda. Entonces venía
vestida ese día con su vestidito, sus taconcitos, como siempre su pelo así tipo Farrah Fawcett, y le digo, Jero, ayúdame a bajar estas cajas de libros, por favor. Ay, sí, Selva, y voy, lleva tu mono con sus coletitas, trae ese día, y agarra las cajas de libros, como si fueran nada de papel de algodón, así. Le digo, wow, Jero, qué músculos. Y me dice, lo mejor de dos mundos. Eso. Bueno, está toda esta parte de qué es ser mujer, qué es ser hombre, que nos estamos cuestionando todo el tiempo. ¿Dónde está lo que soy y dónde está lo que me imponen? Y creo que todo este momento es un muy buen caldo de cultivo para transformar el mundo, sí. Sí. Qué bonito. Que es cierto. Oye, y hablando de eso, para cerrar, me gustaría que habláramos, porque pensando en una librería como Antonia, entonces aquí pues también hay un resguardo de la memoria que a lo mejor ya hasta se censuró o se olvidó, sí, o se bloqueó o se prohibió, ¿no? O sea, una librería como esta contiene ese tipo de libros que ya no vas a encontrar. O esos textos que ya se reeditaron porque le quitaron lo que era conveniente. Ahora pasa eso, ¿no? Con Quentin Blake o con quién, con Roald Dahl, qué horror. En Estados Unidos. Acá todavía creo que no. En Estados Unidos, pero bueno, cancelando 1984, acá, por ejemplo. No, o en Argentina diciendo que esos libros no los pueden leer. Pero aquí también pasó. Yo me acuerdo en la prepa le dejaron a mi compañera, a mi vecina Isabel leer Arráncame la vida y su mamá dijo, no lo vas a leer. Entonces, bueno, hay muchos tipos, no tanto de censura como de limitación. Acá tengo un libro muy bueno, de los más antiguos que tengo, que es un índice de libros prohibidos por la Inquisición. Ahorita se los enseño. Sí, o sea, a mi mamá le pasaba. Ella era fanática de todos los libros que hablaban así de Rosa Luxemburgo, todos los autores marxistas, sobre todo las mujeres, porque hubo muchas. Y tenía una sección muy impresionante. Yo acá tengo algunos todavía, esos de Lenin, todas las publicaciones socialistas de Editorial Progreso, MIR, todas las de la Rusia soviética. Y yo le decía, mamá, ¿para qué tienes eso? Imagínate, se había caído el muro de Berlín, ¿no? Yo iba en la universidad, le decía, ya se murió el socialismo. Y me decía, mamá, no, ese pensamiento no se va a morir porque es filosofía, porque se busca mucho. Y yo veía cómo se quedaba su librero de publicaciones socialistas y le decía, mamá, ¿para qué quieres eso? No hazle espacio a otros libros más nuevos. Mamá decía, eso es nuevo, ¿no? Eso es nuevo porque es muy reciente y me explicaba el materialismo histórico y la posición de los contrarios y bla, bla, bla. Y yo decía, ay, mi mamá, qué pasada de moda. Y ahora lo veo y me parece de lo más importante releer, recuestionar, reimplantar. O sea, justo está muriendo el capitalismo, nos va a tocar ver el fin del mundo y los libros van a ser testigos de todo el pensamiento pues por lo menos, una librería como esta tiene libros desde 1800, ¿no? Entonces, por lo menos de 300 años tal vez. Y qué importante, ¿no? Qué increíble, es increíble. Ahora falta que haya alguien que le interese, porque también en Estados Unidos, por ejemplo, en algún momento empezaron a tirar todos los libros en las bibliotecas públicas que no se hubieran consultado en 10 años. Pero imagínate, o sea, esta historia que te cuento de mi mamá es de 1989 a los 2000, pasaron 30 años para revalorar un pensamiento. Entonces se me hace súper peligroso este tipo de tácticas, ¿no? Para hacer espacio. Los libros son estorbosos, son caros, se llenan de polvo, de humedad, se pierden, manejarlos cuesta mucho dinero, mucho tiempo. Entonces, si cualquier actividad que tenga que ver con los libros sí requiere como de un gusto muy especial por el conocimiento, que eso es lo que yo espero que no se muera, porque aunque todo está en internet, yo misma leo mucho y leo mucho más en digital, la verdad. O sea, ya leo muy poco. A veces tengo aquí el libro y prefiero tenerlo en mi teléfono que leerlo aquí. Si sobre todo va a ser un libro que no trasciende en mi vida, ¿para qué lo quiero físicamente? Lo vendo a veces, ¿no? O me lo quedo unos años y luego ya me deshago de él. Pero ¿qué tal que todo se muere? Ay, no sé, esto es físico, es material, y la materialidad, por eso, o sea, todos estos actos mágicos, ¿no? De me imagino algo y luego se manifiesta, pues tiene su parte en el mundo material, no en el mundo digital o virtual. No, y el mundo digital no es de uno. Eso es algo que las personas no entienden. Además, lo digital no es tuyo, es de alguien más, es de una corporación, Google, es de alguien. YouTube, Tu libro digital lo pueden bloquear, lo pueden dejar de que exista en cualquier momento, se te va.
el dispositivo se vuelve anacrónico, ya no funciona. Ya no funciona y pierdes toda tu biblioteca, pierdes todos tus escritos. A mí me ha pasado 1,000,000 de veces, a todos se nos descomponen discos duros, ¿no? Entonces sí hay como un regreso a lo material, pero desde una perspectiva completamente nueva. Yo no lo veo como un regreso al pasado, sino como algo que está surgiendo y que no lo hemos acabado de ver y lo veremos en tal vez 30 años, ¿no? Como este paso de ver qué pasó después de que se cayó el muro de Berlín. Qué bonito. Qué fuerte. Y qué importante, porque yo creo que esa es así como la base de un proyecto como este. Es muy emocionante. Bueno, ya vimos en el video, ahí les hemos estado poniendo pues todas las tomas, que me voy a quedarnos pero súper corto con lo que se puede hacer aquí con la cámara, porque hay rinconcitos y rinconcitos y rinconcitos y rinconcitos que son como para quedarse viendo ahí 1 hora nada más un pedacito, ¿no? Ay, es una cosa hermosa este lugar y tiene toda esta vibra, como bien dices, de la gente, de la historia, del día a día, desde que va pasando uno. Yo lo he visto aquí esperando un ratito en la mañana, pasa la gente y tiene que voltear, ¿no? Sí. Porque sí se siente algo que quieres ver, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Y ya que entras es como, pues sí, esto de la ciudad, tienes toda la razón. Son pequeños espacios urbanizados que además con libros. Crecen por sí mismos, muchos no los planeamos, sino que como cualquier ciudad se crea a sí misma, ¿no? Sí, no, un proyecto muy bonito. Ay, gracias, Javi. Yo te agradezco mucho abrirle las puertas al canal, conocerte ya por fin en persona, porque miren, sí se puede que conozcan ustedes a alguien en redes sociales, le sigan un ratito y digan, oh, qué emocionante, vamos a tomar un café, vamos a platicar, vamos a hacer algo, y se puede. Así fue, ¿verdad? Ya teníamos ganas de conocernos. Ya era la hora. Qué padre. Sí, pues de veras yo me siento muy contento. Yo creo que este es un video que nos deja ver esa otra parte también de las librerías, porque si bien está padre, ¿no? Gandhi, lo que quieras, son otros espacios, librerías como estas que son pues un legado familiar, una lucha personal, un bastión de vida, ¿no? Bueno. Y que además, o sea, da economía para otras personas, para otras familias, que da esperanza también para la comunidad en donde resides, ¿no? Pues están hechos de otra materia con lo mismo, que son en este caso libros, ¿no? Y eso es algo que creo que pues no nos vamos a cansar de conocer. Opciones como estas hay muchas, así como México, lo que decías, ¿no? La mayor parte de las librerías son como con esta sensación, ¿no? Igual más individual, más pequeñita. Eso le pasa a todo el emprendimiento mexicano, es más del 90%. Es precioso. Eso es hermoso, ver todas las iniciativas de las personas, es precioso, más que de las... Yo digo que también de las instituciones, o sea, detrás de cada editorial, de cada proyecto cultural hay una persona, aunque sea la Secretaría de Cultura, aunque sea el Fondo de Cultura, aunque sea... Tú notas la mano de cierto editor, de cierta persona, y dices, con razón se están enfocando en tal cosa, cuando conoces a las personas, y cuando no, se notan los cambios, ¿no? Entonces las personas somos personas, aunque estemos disfrazadas de instituciones, ¿no? Sí. Y estás en toda la librería. Y aquí está tu tatarabuelita. Ay, sí. Tu mamá, tú y tus hijas seguro que pues hacen bien en decirte que no saben cómo, pero se van a encargar. A ver cómo les va. Y si no, que la venda, no pasa nada. Oye, Selma, pues muchísimas gracias. Un mensaje directo para la gente que vio el video hasta acá. Muchas gracias como siempre. Esto es el vlog más. Además esto está saliendo así en vísperas navideñas y años nuevos y así cosas muy bonitas. Sí. ¿Qué le podrías decir a la gente que así como comenzamos la plática, ¿no? Dice, ay, yo quiero, sueño, me gustaría tener una librería, es así como de esas cosas que quisiera lograr en la vida. Y tú que ya nos contaste tanta cosa tan bonita alrededor de esto, ¿qué les puedes decir? Bueno, la parte buena es que es un camino hermoso. Yo aplaudo cada librería que abre, cada persona que viene para pedirme consejo de qué hago, cómo le hago, cómo te va. Yo les doy toda mi información. Yo digo que la información se tiene que compartir. No tengo secretos profesionales, entonces yo sí digo que es un camino hermoso. Yo lo he vivido y he sido muy feliz. Pero está la parte ruda, que también no hay que dejar de lado, que es la parte del negocio, que queremos que las librerías subsistan y que progresen y que vivan mucho y que vivan bien. Y para eso sí hay una parte de profesionalización. Hay ahora una escuela
para libreros que promueve la red de libreros independientes, la RELI, síganle en sus redes RELI, y hay este diplomado para libreros que está muy bien organizado, está muy padre porque ves muchos tipos de librerías, desde tener tu página en Instagram y vender libros por redes hasta tener un local grande, chico, pequeño, mediano. Les aconsejo, yo digo que ningún escritor es muy buen escritor si antes no fue muy buen lector. Entonces, si quieren poner una librería, hay que ir a todas las librerías posibles, hay que conocer a los dueños, hay que platicar, hay que ver qué experiencias pueden compartirles y hay que arriesgarse, ¿no? en este camino. Hay librerías que han sido muy exitosas económicamente, hay otras librerías que abren y cierran luego porque fueron muy bonitas, y creo que ambas experiencias dejan una huella profunda en la ciudad, en el lugar, en el barrio, en donde estén, lo que decías tú, transforman comunidades y ya ese camino vale la pena. Pero sí hay que tener mucho tiempo de administración, un montón de Excel, que no hablamos nada de eso, pero qué bueno, porque es muy aburrido. Digo, es aburrido, pero ya cuando te das cuenta que sí vendiste bien, ya es divertido, ¿no? Entonces sí tiene su parte buena, como ser ordenado en los números, en las perspectivas. Hay un libro que yo recomiendo mucho que es Business Generation, ¿cómo? Business Model Generation. Exactamente, ese. De Alexander Osterwalder e Yves Piñer. Se llena, es como un workbook, lo pueden llenar y ya con eso pueden tener su plan de negocios, planearlo muy bien antes y acordarnos que siempre los planes nos permiten una mejor ejecución, mucha planeación para que haya buena ejecución, que es el principio de generar algo nuevo, ¿no? El plan. Yo digo que los diseñadores somos, lo opuesto a diseñar es no planear, que no es improvisar, porque improvisar puede tener su parte virtuosa, ¿no? Pero no planear, algo no planeado es algo no diseñado. Diseñar muy bien su plan, su proyecto, y sí es un camino que les recomiendo mucho. Pueden invitar a algunos gatitos a vivir y siempre va a haber gente que les pueda dar muchas ideas. Yo antes era muy necia y decía, no sirve, no, ya no creo que nadie me dé ideas, hasta que me di cuenta que si me abría y escuchaba sin el temor de que la idea fracasara, podía estar abierta a nuevas ideas. Entonces eso para mí fue un proceso, y estando en el otro lugar es más bonito porque todo el mundo quiere esto, una librería, y tiene ideas, y a veces las ideas se pueden tomar y funcionan muy bien. Entonces, eso sería mi consejo. Muchas gracias, Selva. Gracias, Javi, gracias. Muchas gracias por venir. Gracias, Rodolfo, por tener a Tronquitos. Pues muchas gracias, amigas y amigos del canal. Despido aquí el video, aquí con Selva, creadora, librera, y bueno, ya vieron que detrás de esto, que no nos lo platicó, pero véanla, está en redes, está en Threads, la van a encontrar en Instagram, y pues hay muchas cosas muy bonitas detrás de todo esto que ustedes van a lograr ver. La librería está ¿en dónde? Está en Antonio Sola 67A, en la Colonia Condesa, entre Mazatlán y Cuernavaca. Queda cerca el Metro Chapultepec o el Metrobús Sonora, y pues vale la pena venir y comer chilaquiles, tomarse un café y ver libros y gatitos y cositas. La verdad es que es una bonita experiencia. Pues amantes de Aguilares, de editoriales, pues de estas que nos gustan tanto como UTEA, y sí, que es una cosa maravillosa, ¿no? Labor, todas estas editoriales que siempre estamos buscando en el canal, amigas, amigos, aquí las van a encontrar. Además, de verdad, es de las pocas librerías de Biojo que me consta no me está dando la alergia. Entonces, bueno, sí. Bien bonita, bien disfrutable, y pues por acá los esperamos. No se me vayan a ir estas semanas que vienen, de aquí hasta el 7 de enero. Seguimos en el Vlogmas 2024 con un video diario, y bueno, pues esto es una de tantas cosas maravillosas que vamos a estar viendo. Por supuesto que regresaremos. Hay planes para regresar por acá, ya luego los vamos a platicar, porque hay muchas cosas que se pueden hacer en un lugar lindo como Antonia. Y mientras tanto, pues les invitamos a que vengan, se tomen un cafecito, vean y convivan con el espacio que ha diseñado aquí Selva y todo su equipo de trabajo, y dense un espacio también para un lugar como estos, que en México sí que tenemos muchos, y de veras somos bien afortunados de poderlos vivir en pleno. Sin más, les dejo. Les agradezco mucho y nos vemos en la próxima. Hasta mañana a todos y cada uno. Bye, bye.